esto es, sí, ponele patrimonio. Bueno, en mi caso... Hay pasos. Primero Hay un boceto. pasos. Actualmente un boceto. Boceto, sí. En función de lo que tenga que hacer. Me siento a grabatear y ver qué sale. Más o menos elaborado. Depende si es solo para mí o porque lo vea cliente. Y después un dibujo, que puede ser o a lápiz, en una... El boceto, sí, boceto no es necesariamente, pero bueno. No importa. Más algo. Cada uno. La técnica de El dibujo, que sería, si lo hago en papel, lo agujereo, lo que hablábamos de pulver, o lo puedes dibujar directamente sobre la superficie en la que pintes. Sobre madera, o... Una chapa, lo que sea. No sé, como una cosa. Un tarro lechero, un objeto. ¿Esto en el carro? Depende de qué. ¿Vale? No te voy a dejar. Memo ya está. Estás poniendo él, tengo lo que pongo. A ver, sí. Y nada, después de eso empezás a pintar. Haces un dibujo, si está hecho en el estudio, y vas haciendo... Me parece que es importante destacar el tema del dibujo porque mucha gente cree que son cosas calcadas o cosas estándar, ¿no? Que por ejemplo la florcita siempre es la misma florcita que calcada de otro lado, ¿no? Y no es así, entonces... A mí me gusta... Sí, por eso hablaba yo de la creatividad. Para mí es tan o más importante que... Está bien, pero viste que más allá que también la gente piensa que son calcomanías, ¿no? Pero digo, por lo general la gente piensa que hay plantillas, que puedes comprar en la librería una plantilla. Un papelito de Carboni, por favor. Yo viste que hay plantillas. Son creaciones Sí, podemos originales. poner la parte de la técnica la podemos dividir en dibujo y dominio de pincel. Y ahí podemos dividir en Para mí el dibujo es muy bueno. totalmente básico. dibujo. Y por eso composito también cuando tengo tiempo. Porque si no sabes dibujar es muy difícil. Claro. O sea, puedes saber la técnica, puedes copiar... Yo no dibujo, yo pinto. Encontrar con algo en blanco. Barro, así son. Vos directamente Sí, yo no uso ni Spulver ni nada. Bueno, pero eso es una. Pero eso es. Sería bueno que lo empiece. Yo también. Yo marco un círculo. Ajá. Y ahí tiro la borla y vuelvo para atrás y después vuelvo y ahí se van, voy al carajo. Claro, sos un improvisador. Así te queda. En todo caso, Hay que todos son improvisadores. No estoy diciendo, improvisar es muy valioso, ¿no? Si no improvisas, ¿dónde está el arte? Bueno, pero como dice Memo, o sea, cada obra, digamos, cada Tiene cosa existencia. se improvisa, se va dibujando o Sí, preparando o claro, estudiando. claro. O sea, no Acá. es que uno va a Vos vas a ver a ver, no. calca la misma flor de aquí para allá, usa el mismo pajarito que calcó el no sé dónde. Pero por eso es directamente Ahora, trabajo. a ver, no, si te vas a salir a todo el mundo. Vos trabajás directamente con el pincel. Pero si te rompe todo. Más allá de que los elementos son elementos Vamos a originales, ver. es la creación original. Ahí está, bueno. No te escuché nada. Más allá de lo que- diseño que uno hace, más allá de que los elementos, como decía, las hojas de acanto, los flores, los pajaritos, son elementos tradicionales, uno trata de que lo que haga es una creación original. Que tenga algo de repetirse cada. y no repetir a otros. Sí, porque no empezamos a contar la tradición. Esperen, perdón, ¿no? Digo, mejor por ahí terminar tus pasos y después por ahí otro pueden aportar otra cosa o se pueden hablar sobre cuáles son esos elementos, por ejemplo, tradicionales, ¿no? Pero cómo serían todos los... Después del dibujo, Y ahí se pasa el dibujo al soporte. Sí. Y después, Y te pones a pintar. bien. ¿Y qué? La base del color plano o medio tono. Y en mi caso yo después hago la sombra. Hay gente que hace la luz primero, me parece. Bueno, pero sería Hago la sombra, sombra, luz, en mi caso medio me tono. parece- no, primero el medio tono, después la sombra, después hago la sombra proyectada contra el fondo. A mí me gusta más porque me parece que ya te define más las formas. Y después sobre eso, un brillo, barnizada con el tiempo. Perdón, ¿y por qué es necesaria la sombra? Sí, si no Para te gusta. el volumen. Bueno, pero La que es la pregunta necesaria. Tienen incontinencia verbal. Está perfecto. es decir, ahí hay un elemento básico, están Sí, porque eso es lo trabajando que- con algo plano a lo cual le quieren... Porque eso es lo que caracteriza al filete que tiene volumen tridimensional, ¿no?
Bueno, miren lo que acaban de decir. Igual Eso es lo que que- caracteriza al filete. Tiene volumen. Ponele Y el tradición así. a mí personalmente a veces me gusta hacer trabajos en blanco y negro y sin volumen. Y considero que igual es un filete. O solamente. Pero Queda expulsado de la ciudad. a mí me rinde más a una estética del filete que a una técnica quizás. ¿Y cómo caracterizarías esa estética? Y ahí estamos, volvemos a lo siempre. No, pero Esas esas son igual variaciones sobre Claro. lo que vendría a ser la técnica original. Que vos hagas a dos colores o en blanco y negro es como una variación de lo que vendría a ser la técnica original. ¿Y cuál es la técnica original? Esta, La que dice, la que él dijo. sí. La que hice Por ahí está habría que bien, agregar, pero- perdón, ¿no? Pero en el momento del dibujo, Sí. que uno por ahí, a partir de lo que le pidieron o de lo que es el soporte o la inspiración, va eligiendo qué elementos va a utilizar para esa composición. Si va a usar caballos, dragones, según quizás lo que sea el objeto, lo que pide el cliente, lo que uno tenga ganas, ¿no? Bueno, ahora ahí estás nombrando lo que serían Claro, los para elementos meter ahí los tradicionales. elementos que Bueno. vendrían a componer ¿Y cuáles son los elementos que las hojas de se usan canto, las bandas, los tríos las flores, tríos de Espera, flores de espera. 5 pétalos, de 3 pétalos. Pará, que no llega, nada más te grabamos. Espera, vos dijiste primero caballos y dragones antes. Después dijiste Caballos, hojas de dragones, canto. hojas de canto, pajaritos, flores de 5 pétalos, de 4 pétalos, campanitas. Zarcillos. Sí, en realidad son animales fantasiosos, ¿no? Porque el caballo no es un caballo en sí, es un No, caballo es artificial. una estilización, es una estilización Una cabeza de fantástica. caballo.